Buenos días. El día de hoy estaremos hablando sobre cómo el plegamiento de las proteínas puede tener consecuencias catastróficas. En abril de 1996, la revista médica Lancet publicó una noticia que generó un gran escándalo en las poblaciones europeas. Este describió un estudio de 10 personas afectadas con la enfermedad de CJD, una alteración rara y casi siempre letal que afecta el cerebro y ocasiona la pérdida de coordinación motora y demencia. Como otras anormalidades, la CJD puede presentarse como una enfermedad hereditaria que aparece en ciertas familias o como una forma esporádica en individuos que no tienen antecedentes familiares de la afección. Los casos descritos en el año 1996 en el artículo de Lancet se debieron a causas adquiridas, pero al parecer la fuente de la enfermedad fue carne de res contaminada que los sujetos consumieron años atrás. La carne contaminada procedía de ganado de Inglaterra que había contraído una enfermedad. Dicho padecimiento provocaba en los animales pérdida de la coordinación motora y comportamiento demente. La anomalía se conoció como la enfermedad de las vacas locas. Los pacientes que habían adquirido CJD por comer carne contaminada de vacas podían distinguirse, con base en diferentes criterios, de aquellos que sufrieron las formas típicas de la enfermedad. Una enfermedad que afecta a familias enteras puede rastrearse casi siempre hasta un gen mutante, aunque las anormalidades adquiridas de una fuente contaminada pueden atribuirse de modo invariable a un agente infeccioso. ¿Cómo puede la misma enfermedad ser hereditaria e infecciosa? La respuesta a esta enfermedad ha emergido de forma gradual en las décadas pasadas. Primero, con las observaciones de Carleton en la década de 1960, a partir de una rara enfermedad que afligió a la población nativa de Papúa Nueva Guinea. Carleton mostró que estos isleños habían contraído una enfermedad letal que llamaban kurú durante los rituales funerales en los cuales comían el tejido cerebral del paciente fallecido. Se advirtió que los cerebros de los isleños que sufrían kurú eran muy similares en apariencia microscópica a los cerebros de personas afectadas con CJD. En la superficie, esto podría sugerir que la epidemia ha llegado a su fin, pero existen varias razones para que los encargados de la salud pública sigan preocupados. Y es que el estudio de los tejidos que se han extirpado durante las cirugías en Inglaterra indican que es probable que miles de personas estén afectadas de la enfermedad sin presentar síntomas. Incluso si estas personas nunca desarrollan la enfermedad clínica, siguen siendo portadores potenciales que podrían transmitir la CJD a otros mediante transfusiones sanguíneas. De hecho, se sospecha que cuando menos de 2 individuos contrajeron CJD después de recibir sangre de un donante enfermo, estos datos subrayan la necesidad de probar la sangre en busca de agente casual, cuya naturaleza se expone enseguida. En 1982, Stanley Prusiner de la Universidad de California, San Francisco, publicó un documento en el que sugería que, a diferencia de los virus, el agente infeccioso causante de la CJD carecía de ácido clorhídrico y estaba compuesta solo por proteína. Prusiner llamó prion a la proteína. Esta hipótesis de solo proteína, como se le llamó al principio, fue recibida con considerable escepticismo, pero luego los estudios de Prusiner y otros proporcionaron un apoyo abrumador a esta propuesta. Al principio se supuso que la proteína prion era un agente externo. Algunas partículas parecían a un virus que carecía de ácido clorhídrico. Contrario a esta expectativa, pronto se demostró que la proteína prion estaba codificada por un gen llamado PRNP dentro de los propios cromosomas celulares. El gen se expresa en el tejido cerebral normal y codifica una proteína designada PRPC y reside en la superficie de las células nerviosas. Todavía se desconoce la función precisa de PRPC. Existe una versión modificada de la proteína designada PRPSC en los cerebros de los seres humanos con CJD. A diferencia de la PRPC,
La versión modificada de la proteína se acumula dentro de las células nerviosas y forma agregados que matan a las células. Cuando se purifica, PRPC y PRPSC tienen propiedades físicas muy distintas. PRPC permanece como molécula monomérica soluble en soluciones salinas y se destruye con facilidad con enzimas digestivas de proteínas. En cambio, las moléculas PRPSC interactúan entre sí para formar fibrillas insolubles que son resistentes a la digestión enzimática. Con base a estas diferencias, podría esperarse que estas dos formas de la proteína PRP tuvieran secuencias diferentes de aminoácidos, pero no es así. Las dos formas tienen secuencias de aminoácidos idénticas, pero difieren en la forma en la cadena que se pliega para formar moléculas proteicas tridimensionales. Algunas de las enfermedades que puede traer como consecuencia el plegamiento de la proteína es la enfermedad del Alzheimer, el cual las personas que padecen esta sufren pérdida de memoria, confusión y menor capacidad de raciocinio, como también está la enfermedad de Curú, el cual es una enfermedad letal neurodegenerativa debido a los priones. También está la enfermedad de la vaca loca, la cual es una enfermedad producida por los priones y que a su vez puede ser transmitida a los seres humanos. En conclusión, pudimos determinar que algo tan pequeño como el plegamiento de proteína puede desencadenar una serie de condiciones y enfermedades neurológicas en el cuerpo humano. Gracias por su atención. Kiara Oviedo, Kiara Moreno.